Hola chicos, vamos a empezar con las clases en video. Quiero pedirles una disculpa, tuve un pequeño problema con las presentaciones. Ya que las había cargado me di cuenta que ustedes no podían ver este puntero que ahora espero que estén viendo. Y es un problema porque muchas de las cosas que trate de explicarles se las señalo con este puntero. Entonces estoy repitiendo las grabaciones y espero que estén listas pronto. Vamos a comenzar. Ya habíamos visto la vez pasada qué era la biología molecular y cuál era la definición que íbamos a usar en este curso. Y quedó de esta manera. La biología molecular es una rama de la ciencia, en este caso de la biología, que estudia los fenómenos biológicos, o sea, la función y la reproducción celular, a nivel molecular. Hablamos un poco también del dogma central de la biología molecular y habíamos dicho que con una imagen más o menos como esta, en donde el resumen era no tanto que del DNA se obtenía RNA y del RNA se obtenía proteína, sino que teníamos que hablar del flujo de la información genética. Y con este ejemplo lo que decía es la información fluye de DNA a DNA a través de la replicación. O sea, puedes formar una molécula de DNA que tiene la misma información que una molécula de DNA previa. A través de la transcripción pueden pasar la información de la DNA a una molécula de RNA y a través de la traducción pueden pasar la información de una molécula de RNA a una molécula de proteína y hasta aquí lo habíamos dejado la vez pasada. Esta es una versión muy simplista del dogma central de la biología molecular. Aquí cabe señalar también que cuando estamos hablando de dogma, habíamos dicho que no se refería estrictamente hablando a la acepción que tiene dogma en religión, por ejemplo, en donde uno toma las cosas y simplemente porque se las dicen, así es, y no hay manera de comprobarlo. Aquí sí hay manera de comprobarlo y no es necesariamente un dogma en el sentido estricto de la palabra. Pero bueno, vuelvo a que esta es una versión simplista del dogma central de la biología molecular o del flujo de la información genética de una molécula a otra. Y se los voy a explicar en la siguiente diapositiva un poco mejor. Esta sería una imagen más real de cómo fluye la información genética de una molécula a otra. Lo que ya teníamos, las flechas que están sólidas, es lo que ya les había explicado. De una molécula de DNA puede fluir la información a otra molécula de DNA a través de la replicación. A través de la transcripción podría pasar a una molécula de RNA y a través de la traducción la información podría llegar hasta proteína. Sin embargo, hay un par o una serie de pasos más. Por ejemplo, a partir de una molécula de RNA y con un proceso que se conoce como transcripción reversa, pueden obtener una molécula de DNA. Y en algunos casos, incluso las moléculas de RNA pueden replicarse, ayudadas, claro, por proteínas. Y entonces esto complica un poco más el flujo de la información. De manera más general, podríamos decir que en realidad la información genética fluye de ácido nucleico a ácido nucleico. Es decir, de este DNA, que es un ácido nucleico, a otro ácido nucleico, que puede ser otra molécula de DNA. De DNA la información puede fluir a otro ácido nucleico, que es RNA, y de este ácido nucleico la información puede pasar a otro ácido nucleico, que sería el DNA. Sin embargo, la información también puede fluir de ácido nucleico a proteína, pero la información que ya está contenida dentro de la proteína biológicamente no puede regresar a formar una molécula de DNA o de RNA. Ahora, en esta parte hay un par de conceptos que tenemos que tener bien claro. Primero, a qué nos referimos con información genética y segundo, a qué nos referimos con ácido nucleico y con proteína, que esto ya medio lo hablamos la clase pasada. Entonces, cuando estamos hablando de la información genética de un organismo, podríamos verlo como la serie de instrucciones que se requieren para construir un organismo vivo. Y esta información se encuentra contenida en lo que llamamos el genoma de un organismo. La definición de un genoma es esta. Todo el material genético que es heredable de un organismo, heredable significa que puede pasar de generación en generación. Este material genético puede ser DNA en la mayor parte de los organismos, pero en algunos puede estar contenido en moléculas de RNA. Además, el material genético incluye todo el material genético.
O sea, secuencias que son codificantes y secuencias que son no codificantes. Y aparte DNA nuclear y DNA organelar. Una secuencia codificante, estaríamos hablando de un fragmento de la molécula de DNA que puede traducirse o transcribirse a una molécula funcional final. O sea, una molécula que codifica algo. Significa, yo voy a tomar ese fragmento de la información genética y voy a sintetizar algo con esa información. En algunos casos puedo sintetizar RNAs que pueden ser catalíticos o estructurales, como los RNAs ribosomales, que les estoy mostrando aquí. Y en algunos casos, ese fragmento de información, a través de un proceso de transcripción y traducción, resulta en la producción de una proteína. Un fragmento de DNA que contiene la información para sintetizar la secuencia primaria de un RNA o de una proteína es a lo que llamamos un gen. Ahora, para este curso ustedes tienen que tener bien claro cuál es la diferencia entre un gen y un genoma. Y eso es parte de lo que estuvieron trabajando en el foro que estuvimos discutiendo la semana pasada. Hubo bastantes ejemplos allí que son bastante buenos y les recomiendo que le echen un ojo para que les quede muy claro cuál es la diferencia de esto. Pero para fines de este video, lo que tenemos que entender es un genoma es todo el material genético del organismo. No necesariamente es el conjunto de genes que comporten un organismo, porque como les había hablado la vez pasada, el genoma en realidad incluye secuencias codificantes y no codificantes. Los genes solo entran dentro de la parte codificante. Cuando estemos más adelante en el curso, van a ver cómo las partes no codificantes son tan importantes como las partes codificantes y forman parte del genoma. Mientras que el gen solo es un fragmento de ese genoma que sirve para hacer una molécula en particular. Puede ser un RNA o puede ser una proteína. Una de las analogías que alguno de sus compañeros me dio una vez en un curso es que podríamos ver el genoma como toda la biblioteca, o una biblioteca, en este caso es la de nuestra UAM, y un gen como un fragmento de esa biblioteca que tiene cierta información en particular que requiero en ese momento. ¿Okay? Entonces, en esta analogía, el genoma sería la biblioteca, el gen sería solamente uno de los libros que está allí. Sin embargo, cuando estoy hablando de la biblioteca no me refiero solo al conjunto de libros que están allí, sino a todas las cosas que forman parte de la biblioteca, lo que la mantiene organizada, la misma estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que no son libros y que ustedes encuentran en la biblioteca, podríamos considerarlo como una secuencia no codificante. ¿Ok? El siguiente concepto del que estábamos hablando antes es la definición de un ácido nucleico. Eso también ya lo habíamos visto antes, pero voy a profundizar un poquito más en esto. Un ácido nucleico es un polímero de nucleótidos, en donde se encuentra almacenada la información genética de un organismo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el que llamamos ácido desoxirribonucleico o ADN y el que llamamos ácido ribonucleico o ARN. La diferencia entre estos dos es tanto estructural como química. En el caso de los ácidos desoxirribonucleicos, los nucleótidos que lo forman tienen una desoxirribosa como pentosa, que es parte de los nucleótidos, y en el ácido ribonucleico, la pentosa que forma parte de los nucleótidos es una ribosa. Ahorita vamos a ver eso más adelante. La otra es la estructura. La estructura de los ácidos nucleicos del DNA ya también deben haberla visto con los modelos que están haciendo. Es una estructura de doble hélice. Entonces, una molécula de DNA en realidad tiene dos cadenas o dos polímeros de nucleótidos que están unidas entre sí. El RNA siempre es una sola cadena. Entonces, ya habíamos visto que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. En la clase anterior les expliqué a qué me refiero con un polímero y medio hablamos de qué son los nucleótidos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Ahorita lo que quiero que tengan claro es que existen diferencias entre ambos tipos de ácidos nucleicos, aunque los dos son ácidos nucleicos. Ambos tienen similitudes y tienen diferencias, y la principal similitud entre ellos es que ambos están hechos de nucleótidos. La estructura o los monómeros que forman ambos ácidos nucleicos son muy similares, pero tienen ciertas diferencias. Para empezar, no van a encontrar los mismos nucleótidos en el DNA y en el RNA. Seguramente ya lo han visto. ¿Tienen diferencias en función?
Tienen diferencias en la estructura química. Esto se deriva principalmente de el azúcar que está formando parte de los nucleótidos, que les había dicho, en el caso del DNA es una desoxirribosa y en el caso del RNA es una ribosa, y diferencias en la estructura tridimensional, que ya habrán visto con sus modelitos. En el caso del DNA es una alfa hélice antiparalela y complementaria, mientras que el RNA tiene formas más caprichosas. La estructura tridimensional del RNA depende de qué tipo de RNA estemos hablando y de la misma secuencia o el orden en el que están pegados los nucleótidos o polimerizados en esa molécula de RNA. La función principal del DNA, y de hecho la única función que tiene es esta: almacenar y replicar la información biológica en la mayoría de los organismos. Acuérdense que les hablé que en algunos casos, cuando les expliqué la parte de genoma, que algunos organismos su genoma está hecho de RNA, como en el caso del coronavirus. Los ácidos nucleicos tienen una variedad de funciones. Primero, en virus, por ejemplo, almacenan y replican la información genética. Algunos RNAs forman parte estructural de los ribosomas. Los ribosomas son la maquinaria que sintetiza las proteínas, o parte de la maquinaria que sintetiza las proteínas. Algunos RNAs funcionan como mensajero y de lo que se encargan es de llevar la información genética desde el DNA hasta el ribosoma para sintetizar las proteínas. Algunos RNAs, como este que está allí, funcionan como adaptadores. Estos son súper importantes en la parte de la traducción, donde tenemos que cambiar de un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos para sintetizar las proteínas. Algunos más son catalíticos, o sea, tienen una actividad que acelera ciertas reacciones químicas, y muchos de ellos son reguladores de la expresión genética. Regular la expresión genética significa cuándo vamos a sintetizar la proteína que está en determinado gen. Llegaremos a eso un poco más adelante. Ahora, ya sabemos bien qué es polímero y voy a entrar un poco más en detalle a qué me refiero con un nucleótido. La estructura general de un nucleótido es esta, ¿sí? Está compuesto por 3 elementos: una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina, un azúcar de 5 carbonos, por eso se llama pentosa, y finalmente un grupo fosfato que está unido a la pentosa. Por lo general, la base nitrogenada está unida en el carbono 1 de la pentosa, el fosfato está unido en el carbono 5 de la pentosa. Vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es la base nitrogenada. Seguramente ya vieron para ahorita que existen bases púricas y bases pirimídicas. El nombre o la razón para llamarles púricas o pirimídicas es qué tanto se parece su estructura química a moléculas que ya se conocían antes de que se descubrieran cuáles eran las bases nitrogenadas que formaban parte del ácido nucleico. Se llaman bases nitrogenadas porque tienen un comportamiento básico en agua, y nitrogenadas porque todas tienen átomos de nitrógeno dentro de su estructura. Aquí los estoy señalando con el puntero. Ahora, las bases pirimídicas se llaman así porque se parecen a una estructura que se llama pirimidina, que es esta estructura que está aquí. Es un anillo aromático de 6 elementos, en donde uno de ellos es el nitrógeno. Ahora, siempre todas las estructuras químicas se pueden numerar para saber de qué átomo en particular dentro de esa estructura estamos hablando. En este caso, por ejemplo, las pirimidinas se empiezan a numerar desde este nitrógeno, que sería el nitrógeno 1, este sería el punto 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y así se numeran todas las bases nitrogenadas. Este es el nitrógeno 1, este es el átomo número 2 de ese anillo, 3, 4, 5, 6. Y así para todos. En el DNA hay 2 bases pirimídicas, que serían estas dos, la timidina y la citosina. Estructuralmente son muy parecidas en el sentido de que el anillo que está aquí es muy similar entre ellos, pero los sustituyentes que tienen son distintos y eso tiene ciertas consecuencias, como vamos a ver más adelante. Estas dos en particular se parecen muchísimo. Vean que la diferencia entre los dos solo es este metilo que está en posición 5, que sería esta posición. Aquí lo que hay que saber es que esta base nitrogenada, la timidina,
solo la van a encontrar en ácidos nucleicos que tienen desoxirribosa, o por lo general. Y esta otra la van a encontrar en ácidos nucleicos que tienen ribosa. Entonces, esta base nitrogenada solo la van a encontrar en el RNA y la timidina solo la van a encontrar en el DNA. La otra estructura de la que tenemos que hablar es esta. Estas son las bases púricas y se llaman bases púricas porque se parecen a la purina. Esta es la purina. Igual que en el caso anterior está numerada. Este es el nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y se numeran de la misma manera aquí. También tienen sustituyentes distintos y esto le da distintas habilidades para formar puentes de hidrógeno a cada una de estas bases nitrogenadas. Las bases púricas pueden encontrar ambas, tanto en el DNA como en el RNA. Okay. Las bases nitrogenadas tienen ciertas características, que son estas que estoy señalando aquí. Planas, poco solubles en agua porque son muy hidrofóbicas. Presentan tautomerismo, en algún punto lo veremos, que es tautomerismo. Absorben luz ultravioleta, pero la que me interesa ahora es esta. Pueden formar puentes de hidrógeno, y pueden formar puentes de hidrógeno específicos entre distintas bases. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que cuando vimos la parte de los puentes de hidrógeno, explicábamos que el puente de hidrógeno es una atracción electrostática entre moléculas o entre átomos que están parcialmente cargados? Estas son algunas de las bases nitrogenadas, excepto el uracilo, pero acuérdense que el uracilo se parece muchísimo a la timidina. Y les muestro dónde pueden encontrar distintas cargas parciales dentro de esa molécula. Por ejemplo, este oxígeno en la timidina tiene una carga parcial negativa porque es mucho más electronegativo que este carbono. Entonces la nube electrónica está de este lado. Acá, por el contrario, el hidrógeno es mucho menos electronegativo que el nitrógeno, por lo tanto la nube electrónica está pegada de este lado y este hidrógeno adquiere una carga parcial positiva. Les señalo en dónde están las cargas parciales de cada una o de las cargas parciales más prominentes dentro de cada una de estas moléculas. Y si se fijan, la timidina y la adenina tienen aquí dos cargas parciales muy prominentes y eso hace que entre ellas dos sean capaces de formar puentes de hidrógeno muy específicos. Si ustedes van a encontrar que siempre hay una correspondencia de bases entre los ácidos nucleicos, entre, por ejemplo, las dos cadenas del DNA. Y siempre donde ustedes tengan una adenina, esta adenina va a formar un par de puentes de hidrógeno con una timina o con un uracilo. Acuérdense que el uracilo básicamente tiene la misma estructura que la timidina, solo con un metilo distinto. Y aquí está la formación de los puentes de hidrógeno entre ambas moléculas. De la misma manera, la citosina puede formar 3 puentes de hidrógeno y la guanina puede formar 3 puentes de hidrógeno. La posición en la que se encuentran estas cargas parciales también nos dice cuál es la configuración en la que estas dos moléculas pueden unirse, que es esta. Entonces, una guanina siempre forma 3 puentes de hidrógeno con una citosina. Como vamos a ver después, esta capacidad de formar puentes de hidrógeno específicos entre cada una de las bases nitrogenadas es donde radica el secreto para todos los procesos moleculares que vamos a ver. Por ejemplo, para la replicación del DNA, por ejemplo, para la transcripción, para la traducción. En algunos casos, estos mismos enlaces de hidrógeno y algunos otros que se forman afuera ayudan a la regulación de la expresión genética. Ahora vamos al otro elemento de los nucleótidos y es la pentosa. Habíamos quedado que las pentosas es un azúcar de 5 carbonos. Una de las maneras de representar el azúcar de 5 carbonos es con una estructura de Fischer en estructura abierta, que sería esta. Las moléculas orgánicas siempre se enumeran empezando del átomo más oxidado hacia el menos oxidado. En este caso el más oxidado es el que tiene este carbonilo y entonces este es el carbono 1. Es el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Por lo general, en un ácido nucleico, ustedes no van a encontrar una forma abierta de la pentosa. Más bien no por lo general, es un hecho. En los ácidos nucleicos siempre van a encontrar una forma cerrada de la pentosa. ¿Qué quiere decir esto? Que los azúcares, para ser más estables, forman una especie de molécula cíclica.
en donde este oxígeno que está en posición 4 reacciona con este carbono que está en posición 1 y forman un enlace entre ellos. Este oxígeno es este oxígeno que está en esta posición. Por lo tanto, este carbono 1 es este carbono 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Sí? Ahora acuérdense que estuvimos hablando de las bases nitrogenadas y les mostré que las posiciones de los átomos también están numeradas. Entonces, para nosotros, cuando tenemos el nucleótido que ya tiene tanto el azúcar como la base nitrogenada pegada aquí en posición 1, si yo me refiero a una posición dentro de ese nucleótido, tengo que saber si estoy hablando de la posición, por ejemplo, la posición 3. Si estoy hablando de la posición 3 del azúcar o de la posición 3 de la base nitrogenada. Entonces, para evitar confusiones, lo que se ha hecho es que esto se enumera, o las pentosas que forman parte de los nucleótidos, se les añade un prima aquí. Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de la posición 1', me refiero al carbono 1 de la molécula de la pentosa. ¿Ok? Si les hablo de la posición 3, me refiero a esta posición 3 de la molécula de la pentosa. Las dos pentosas que pueden encontrar en los ácidos nucleicos son esta y esta. Si se fijan, son muy parecidas. Ambas moléculas tienen 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, las dos son pentosas. Y de hecho, las dos son muy parecidas excepto por el sustituyente que tienen aquí en la posición 2. Esta molécula tiene un hidrógeno en posición 2'. Esta molécula tiene un hidroxilo en posición 2'. Entonces, esta molécula se llama ribosa. Aquí está su nombre. Y esta es la molécula que forma parte de los nucleótidos que están presentes en el RNA. En el DNA está presente esta molécula que no tiene un oxígeno en posición 2'. Como no tiene un oxígeno ahí, a esta se le conoce como 2-desoxirribosa. O sea, es una ribosa que en posición 2, esta, perdió un oxígeno, por eso se llama desoxi. Y esta molécula está presente en el DNA. De hecho, por eso se llama el DNA ácido desoxirribonucleico. Esta D de desoxi viene de aquí. En el RNA, RNA es la abreviación, pero el nombre es ácido ribonucleico. Este ribo viene de ribosa. Ok, volvamos a los nucleótidos. Para formar un nucleótido ya les había dicho que tienen que tener 3 partes: base nitrogenada, azúcar de 5 carbonos y un fosfato. Si ustedes juntan un azúcar de 5 carbonos con una base nitrogenada que se une por lo general en posición 1, van a obtener lo que llamamos un nucleócido. Es esto. ¿Ok? En este caso el azúcar es una desoxirribosa porque esta es la posición 2' del azúcar y no tiene un oxígeno en esta posición. ¿Ok? Si un nucleócido lo hacemos reaccionar con un grupo fosfato que se va a unir en esta posición, entonces es cuando tenemos un nucleótido. Aquí está lo que les explicaba en la diapositiva anterior. En este caso, este es un nucleócido de adenina. Esta es la adenina, que está unida en posición 1' del azúcar. Este azúcar es una ribosa porque tiene un oxígeno aquí. Entonces, este nucleótido es parte del RNA. ¿Ok? Una vez que lo hacen reaccionar con un grupo fosfato, el grupo fosfato se va a pegar en la posición 5' del azúcar, o sea, en este carbono. Y aquí es cuando ya tienen un nucleótido. En este caso, adenosin, porque es adenina, 5, porque está pegado en posición 5, monofosfato, porque solo tienen un fosfato pegado aquí. ¿A qué me refiero con que solo tienen un fosfato pegado ahí? Fíjense. Entonces, ya con lo que vimos pueden entender mejor cuál es la estructura general de un nucleótido. Tenemos la base nitrogenada que está en posición 1' del azúcar, y esta base nitrogenada puede ser una purina o una pirimidina, y vimos cuáles son sus estructuras. ¿Okay? La pentosa es un azúcar de 5 carbonos, y esta que está marcada en posición roja, está marcada en posición roja porque puede variar.
Si tiene solo el hidrógeno, es una desoxirribosa. Si tiene un OH, es una ribosa. Y finalmente, en la posición 5', tiene que estar pegado el fosfato. En esta parte de la diapositiva lo que les muestro es cuál es la diferencia entre desoxirribosa y ribosa y por qué este está marcado en color rojo. Ahora, cuando les expliqué antes, les había dicho que tenían un nucleótido monofosfato. ¿Por qué les digo eso? Porque los nucleótidos pueden pegar o pueden tener hasta 3 grupos fosfato unidos en posición 5'. Si solo tienen uno, es un nucleótido monofosfato. Si tienen 2, es un nucleótido difosfato. Y si tienen 3, es un nucleótido trifosfato. ¿Por qué es importante esto? Muchos nucleótidos, en especial el adenosintrifosfato, es sumamente importante para la energía de la célula. Pero aparte, cuando ustedes están tratando de formar un polímero de nucleótidos, para que un nucleótido pueda unirse al polímero, tiene que estar como nucleótido trifosfato. Estos 2 fosfatos son importantes para la reacción de polimerización. Entonces ya tienen bien claro qué es un nucleótido. Y ahora, para pasar de un nucleótido a un ácido nucleico, lo que tiene que pasar es que tienen que tener muchos de estos monómeros unidos uno tras otro. Este, por ejemplo, es un polímero de nucleótidos. Todos los nucleótidos que están ustedes viendo aquí están unidos covalentemente. ¿Ok? Sabemos, por ejemplo, este es un nucleótido porque aquí está su base nitrogenada, que en este caso la representamos como A por adenina. Aquí está su azúcar de 5 carbonos y aquí está su grupo fosfato. Este otro nucleótido que está unido o polimerizado al anterior, aquí está su base nitrogenada, esta es su azúcar y aquí está su grupo fosfato. Y así pueden ir hasta el final de la cadena. Ahora, aquí dice que es DNA, pero si yo no se los hubiera puesto, ustedes podrían saber que esa es parte de una molécula de DNA, porque la posición 2' del azúcar solo tiene un hidrógeno. Si ustedes comparan con este otro polímero, que también es un polímero de nucleótidos, van a ver que, por ejemplo, en este caso de este nucleótido, aquí tienen una guanina que está unida en posición 1', y en la posición 2' del azúcar de 5 carbonos tienen un OH. Y así para todos, OH, OH, OH. Eso significa que este azúcar es una ribosa y por lo tanto este polímero de nucleótidos es un RNA. ¿Sí? Ahora, aquí hay una cosa que también vamos a ver y que me parece interesante. En el polímero de RNA, ¿ya vieron esta base nitrogenada? Esto es un uracilo. Acuérdense que los uracilos únicamente se van a encontrar en el RNA. Y en el DNA, su equivalente de esta base sería una timidina, que es la que tienen señalada aquí. ¿Okay? Ahora, todos estos nucleótidos están unidos entre sí. ¿Cómo se unen los monómeros? Acuérdense, el monómero es el nucleótido, el polímero es el ácido nucleico. ¿Cómo están unidos? A través del grupo fosfato. Los nucleótidos forman el polímero del ácido nucleico a través de enlaces entre un nucleótido y otro, que se llaman enlaces fosfodiéster. El enlace fosfodiéster y el ácido nucleico, por lo tanto, tienen cierta direccionalidad o polaridad, que le llamamos de 5' a 3'. ¿Por qué es esto? Fíjense, este es el primer nucleótido de esta cadena. Aquí está la base nitrogenada, aquí está la desoxirribosa porque este es de DNA, y aquí está su grupo fosfato en posición 5'. Si ustedes quieren polimerizar este nucleótido con otro, el siguiente nucleótido que polimerizan en la secuencia tendría que unirse en la posición 3' del primer nucleótido. Esta es la posición 3'. Entonces el segundo nucleótido, en este caso citosina, está unida con su desoxirribosa, que tiene en posición 5' su fosfato, y este fosfato es el que se enlaza con la posición 3' del nucleótido anterior. Y así sucesivamente. Otra vez, este es el tercer nucleótido, este es su azúcar, carbono 5', este es su fosfato, y este fosfato está unido a la posición 3' del nucleótido anterior. Y así sucesivamente. Este tipo de enlace se llama fosfodiéster. Primero, el fosfo es porque tiene un átomo de fósforo en medio. Y diéster porque esto es un enlace éster. Un enlace en el que se están uniendo dos átomos unidos por un oxígeno que forma el puente entre ellos.
Este es un éster, este es otro enlace éster, por lo tanto, este es un diéster, y como está el fosfato aquí, es un fosfodiéster. ¿Ok? Esta parte de aquí es lo que confiere a los ácidos nucleicos su solubilidad. Acuérdense ustedes que antes habíamos hablado de que las bases nitrogenadas eran altamente insolubles, pero una vez que están pegados con o que se forman parte de un nucleótido, o sea que ya tienen un azúcar y un grupo fosfato, esto es muy soluble en agua y eso es lo que hace que el DNA se mantenga en solución. Ahora, la manera en que esto está polimerizado hace que esta molécula de DNA tenga una polaridad de 5' a 3'. Me refiero a, si ustedes pudieran ver una cadena de un ácido nucleico y trataran de ver cuál es el nucleótido que está al principio, van a encontrar que ese nucleótido que está al principio, en su extremo 5' es el extremo que tiene libre y tiene un grupo fosfato. Si ustedes se van todo el camino hasta el último nucleótido que forma ese polímero, se van a encontrar con que en el extremo 3' del último nucleótido van a tener un OH libre. ¿Sí? Entonces, esto define la polaridad y es una cosa súper importante en biología molecular, porque el sentido o el mensaje que tiene esta molécula de DNA depende del orden en el que los nucleótidos están organizados en el sentido 5' a 3'. ¿De acuerdo? Esto de la direccionalidad es cierto para las dos moléculas de ácidos nucleicos que hemos visto hasta ahorita y que existen. Si se fijan en esta cadena de nucleótidos o en este polímero de nucleótidos, el que está hasta el final, hasta el extremo 5', tiene un fosfato libre y el que está hasta el extremo 3', en la posición 3 del último nucleótido, hay un OH libre. En el extremo 5' tienen un fosfato libre, en el extremo 3' tienen un hidroxilo libre. Y es lo mismo para esta molécula o esta cadena de nucleótidos. Estas dos son distintas porque este es de un RNA, acuérdense por el OH, y este es un DNA, acuérdense, la ribosa es una desoxirribosa. ¿Ok? Entonces, DNA, RNA, mismas características para los dos en el sentido de la polaridad. Este empieza en 5' a 3', 5' a 3'. Esto de la polaridad está hablando un poco de la dirección en la que pueden polimerizar más nucleótidos. Si ustedes trataran de pegarle un nucleótido aquí, simplemente no se puede porque este ya no es un nucleótido trifosfato. Si ustedes quisieran hacer más grande esta cadena, tienen que continuar por este extremo, por el extremo 3', que es por ejemplo lo que vemos aquí. Aquí se está sintetizando una nueva molécula de DNA, porque esta es una desoxirribosa, y está utilizando como molde esta otra. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que quiero que entiendan aquí es que si a esta molécula, este que está aquí, esta es la cadena que está creciendo, quisiéramos polimerizarse otro nucleótido, un nucleótido que tiene que ser trifosfato, este es, por ejemplo, aquí está su posición 3' que tiene un OH, este es el 5' que tiene su fosfato, y aquí está la base nitrogenada. Si yo quisiera hacer crecer esta cadena en un nucleótido, no puedo unir esta adenina aquí. Siempre tiene que crecer de 5' a 3'. Por lo tanto, si a esta cadena le quiero agregar un nucleótido extra, tengo que agregar ese nucleótido en el extremo 3'. De hecho, este oxígeno es parte de lo que forma el enlace fosfodiéster con uno de los oxígenos de este fosfato. Este fosfato se une directamente con este oxígeno, que es lo que estamos viendo aquí. Se forma el enlace fosfodiéster y la cadena ahora creció un nucleótido. Fíjense, esta es esta, esta es esta, esta es esta y esta es esta que se le acabamos de añadir en el extremo 3'. Ok, hasta aquí con la primera presentación del curso. Espero que esta vez se vea bien. Perdonen si está un poco acartonada la presentación. Es un poco más difícil hablar con uno mismo en la computadora que si estuviera hablando directamente con ustedes, y eso me ha estado costando un poco de trabajo, pero esperemos que vaya mejorando con el tiempo, que me acostumbre a hablarle a la cámara, y los veo en el siguiente video, en donde vamos a empezar a explorar un poco la estructura de los ácidos nucleicos. En un video más vamos a explorar cómo se almacenan los ácidos nucleicos dentro de la célula, cómo se organizan dentro de la célula, y
de ahí continuamos. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video.